Con mucho gusto, chicos. Ok, entonces, bueno, primero queremos saber cuál es su formación y experiencia en turismo. Buenos días, chicas. Bueno, mi formación, yo soy licenciada en Ecología y Turismo de la Universidad Central del Ecuador. Tengo una maestría en gestión de empresas agroturísticas, igual por la Universidad Central del Ecuador, una especialización en proyectos de desarrollo para gobiernos locales en la Universidad Andina y actualmente estoy cursando un doctorado en turismo. Ay, qué En genial. cuanto a mi experiencia, pues, en cuanto a mi experiencia, he trabajado en docencia algunos años, en un par de universidades, he trabajado en la AME casi la mayor parte de mi tiempo laboral, desde que me gradué casi, he estado trabajando ahí y estuve también un tiempo trabajando en el CECAP, en el área de planificación, de capacitaciones. Eso más o menos les puedo comentar, pero básicamente he estado en docencia y en la AME casi la mayor parte de mi vida laboral. Listo, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué limitaciones hay en su área de trabajo que piensa que deberían ser contempladas en un documento escrito? Limitaciones. Bueno, nosotros en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas somos una entidad que asocia a los 221 municipios del país. Entonces, no te puedo decir que somos una entidad pública porque nuestra naturaleza es meramente municipalista. Entonces, en este sentido, pues tenemos una particularidad en cuanto a la gestión. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a trabajar es para los municipios y por los municipios. El personal que tenemos en nuestra área realmente es bastante limitado. Nosotros en la Coordinación de Desarrollo Turístico Municipal somos únicamente dos técnicas para apoyar a los 221 municipios. Entonces, al ser una institución, obviamente AME es una institución pequeña, eh, tenemos esa falencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí es un poco complicado en ese sentido, pero hemos tratado de salir adelante ya todos estos años, proponiendo metodologías, haciendo gestión para nuestros municipios y avanzando así poco a poco con los requerimientos. Entonces, eso más o menos te podría decir que es probablemente una limitante, pero hemos avanzado de todas maneras con esa base. Muy buenos días. Bueno, la tercera pregunta en este caso es, según el ministro de Turismo, Niles Olsen, cree que el sector turístico del Ecuador debe enfocarse más en la calidad que en cantidad y no tanto en cantidad. Entonces, por eso su objetivo desde esa cartera de Estado es atraer turistas extranjeros que gasten más en el país, que se queden más tiempo. ¿Cree que esto será posible y cree que esta perspectiva beneficiaría al turismo nacional? Mira, este tema que ha mencionado el ministro Olsen no es algo nuevo realmente. Esta idea la venían manejando ministros anteriores, recuerdo desde el ministro Ponce de León, la ministra saliente también habló del tema y generalmente esto es algo que en países pequeños como el nuestro se propone el hecho de tener turistas de mayor calidad, digamos, en gasto, en pernoctaciones, en motivaciones, a tener cantidad de turistas que probablemente tengan un gasto muy bajo, se queden muy poco tiempo. Entonces, la idea y la concepción que tienen no es mala. De hecho, como les digo, para países pequeños como el nuestro es lo ideal, poder manejar un tipo de turista que sea eh, de calidad, como lo han llamado, ¿no? O sea, tener otro tipo que tengan otro tipo de concepción, inclusive para el momento de viajar. Eh, no sé si será una solución ahora mismo, porque recuerden que todavía estamos en un tiempo de pandemia
esto no ha terminado, no existe una post-pandemia porque estamos en la pandemia todavía, estamos en un proceso de vacunación que no ha terminado, no tenemos todavía una inmunidad de rebaño, que es lo que se quería como para empezar a reactivarnos como país en todos los ámbitos, no solamente en el turístico. Entonces sí es un poco complejo, dado que, como ustedes sabrán, cada cierto tiempo o cada temporada, no sé qué dependerá, el virus cambia, tiene nuevas cepas y es como volver desde cero nuevamente, a pesar de estar vacunados y todo, el riesgo va a estar persistente siempre. Ahora el turista va a tener que cambiar un poco la mentalidad y tratar de arriesgarse a viajar y a tener una vida, por decirlo, normal y volver a sus modelos habituales de comportamiento, ¿no? Salir de sus países o de sus ciudades, generar un poco el turismo interno, que creo que es lo que se ha venido haciendo en mayor parte de los países del mundo realmente, ¿no? En estos últimos meses. Y para salir realmente fuera del país, sí, como nosotros como Ecuador debemos realmente prestar todas las seguridades, los protocolos, asegurar de alguna forma que nuestros servidores están vacunados, que ya casi la mayoría lo están, eh, que dentro de cada establecimiento se manejen los protocolos, porque durante este tiempo, este nuevo año 2021, en algunos municipios la gente ha empezado a relajarse, a no utilizar mascarilla, a no prestar realmente esa seguridad que el turista necesita. Entonces, a pesar de que estemos vacunados, igual tenemos posibilidad de contagio del COVID. Entonces, nada nos asegura que vamos a estar 100% protegidos. Entonces, yo creo que la reactivación depende mucho de muchas aristas y que sobre todo el turista internacional decida volver a retomar su vida, tratar de volver a la normalidad y arriesgarse, porque al final no es que vamos a terminar con este virus o va a haber un momento en el que digan, bueno, ya se acabó el COVID y podemos volver a como vivíamos anteriormente. Eso no va a pasar, hay que aprender a vivir con esto y seguir produciendo con esta nueva realidad y haciendo lo que normalmente solíamos hacer. Entonces, depende mucho de cómo nosotros nos vendamos igual a nivel internacional, qué medidas estemos tomando ahora mismo, igual que las autoridades se responsabilicen tanto en el territorio como a nivel nacional, de que las medidas de bioseguridad se apliquen y tratar de vendernos como un destino bioseguro, que aparentemente tenemos hasta el distintivo, pero no hay mucha promoción todavía de eso, todavía nos falta, creo yo, en ese sentido, caminar un poco más. Muchísimas gracias. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con su respuesta y creo que sí es así. O sea, creo que muchas veces se habla de un post-pandemia, pero aún seguimos en la pandemia y no se puede todavía hablar de una reactivación, ya que, como bien lo mencionó, digamos que ya se está terminando esto de la pandemia, pero vuelve a mutar, entonces nunca se sabe, o sea, cuándo bien va a terminar esto. Entonces, no se puede hablar todavía de una reactivación como tal. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, en este caso, la cuarta pregunta sería que, a ver, se busca plantear un turismo con equidad de género, que impulse el desarrollo comunitario en los parques nacionales, áreas protegidas y un turismo de naturaleza. ¿Qué sugiere incluir en la ley para que esto se cumpla? Verás, el tema de la equidad de género creo que va mucho más allá de que yo la pueda poner en una ley o no para que esto se cumpla. Yo creo que es un tema más, no sé si cultural, podría decirlo de alguna manera. Si tú partes del punto de que en el último censo en el país somos más mujeres que hombres, entonces, partiendo desde ahí, como que no tenemos números como pares y decir, sí, hay el mismo número de mujeres que hombres. Generalmente cuando se habla de equidad de género es porque hablamos de que habemos muchas mujeres que no nos toman en cuenta. Y por eso nace la equidad de género, no nace de una queja de los hombres, sino más bien de un tema de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí en el Ecuador somos más mujeres que hombres,
casi que duplicamos la población. Y en el ámbito turístico, no sé si a nivel nacional, pero yo he leído que a nivel internacional, realmente las mujeres son las que están en mayor número insertadas en el ámbito turístico, porque obviamente el ámbito turístico es un ámbito casi al 100% de servicio. Entonces, es un poco más fácil, por decirlo de alguna manera, que las mujeres estemos un poco más prestadas a atender a la gente, a tener esa sonrisa, a poder hacer este tipo de situaciones, de atender emergencias, de un poco conversar con el turista, de informar de este tipo de situaciones. Entonces sí, están más insertadas mujeres que hombres en el ámbito laboral. Aquí en el Ecuador realmente no sé cómo estemos, pero yo me atrevería a pensar que debe ser la misma tendencia que tenemos a nivel mundial. Entonces, para mí que incluir la palabra equidad en la ley, no sé qué diferencia haga. Si cuando tú vas a buscar trabajo o vas a dar una entrevista, la decisión es meramente de tus empleadores, seas hombre o mujer. En mi caso, por ejemplo, eh, nunca he tenido, digamos que el obstáculo de que me digan que porque soy mujer no me dan tal o cual empleo, ¿no? Más bien han respetado la formación que tengo, la experiencia profesional, etcétera, etcétera. Y en turismo depende mucho eso, la experiencia que tú tengas, los estudios que tú tengas eh, y, y cómo te hayas manejado en la línea. Bueno, hay varias líneas en el turismo, realmente esa es la ventaja de estudiar esta situación, porque en mi caso yo me fui por el tema de planificación turística, de un poco de servicio en el ámbito público, por llamarlo de alguna manera, pero hay otros que trabajan en agencias de viajes, hay aquellos que trabajan en alojamientos, los que trabajan en restaurantes, los que trabajan como guías, los que trabajan en diferentes líneas, ¿no? Porque la parte de turismo, como les decía, son muchas líneas, es algo que te ayuda a enriquecerte un montón desde varias aristas. Entonces, yo creería que el hecho de que pongan la palabra, no sé si ayudaría de algo, la verdad. Yo creo que depende de cada uno, cómo uno quiera formarse, cómo uno quiera surgir para que vayan tomándote en cuenta e insertándote en todo el ámbito laboral. No sé si es que algún momento alguien haya dicho que ha sufrido discriminación por ser mujer y estudiar turismo, o viceversa, por ser hombre y estudiar turismo porque prefieren a las mujeres, qué sé yo, no he escuchado mucho, no he visto investigaciones en esa línea, pero si colocan, te digo, la palabra equidad de género, probablemente en algo lo respeten, pero tampoco te garantiza nada, porque hay que ver qué dice el reglamento a la ley. Y es que después con el reglamento te van a decir que si tú no tienes un porcentaje, qué sé yo, de mujeres y de hombres similar en tus contrataciones, te van a multar con algún porcentaje, como pasa con el tema de las personas con discapacidad, que aún así, siendo ley, estando en la ley y teniendo reglamento, las empresas no lo cumplen. Tú no ves que realmente se cumpla con eso y que haya personas con discapacidad insertadas en las instituciones públicas y privadas. Muchos no cumplen. ¿Por qué? Porque no hay el control. Entonces, en este caso, si lo colocan en la ley, deberían colocar el cómo en el reglamento a la ley y también buscar formas de monitorear que esto se cumpla, si lo quieren poner así. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué piensa que se podría mejorar en su área de trabajo en el Ecuador para conseguir un mejor desarrollo turístico y económico? Mira, como yo les decía hace un rato, nosotros desde AME trabajamos para y por los municipios. Entonces, no somos una entidad que podamos decirle al alcalde, mire, usted tiene que hacer esto y obligarle y multarle si no lo hace, sino nosotros como asociación, lo único que podemos hacer es asesorarles en que hagan tal o cual cosa. Desde el 2016,
mes de marzo, todos los municipios del país recibieron las facultades y atribuciones en materia de turismo. Entonces, todos los municipios del país tienen que trabajar al turismo en lo que refiere a planificación, regulación, control y gestión de la actividad turística en el territorio. El tema es el cómo, ¿no? El gobierno nos dio esas atribuciones, pero no hay dinero para gestionar. Hay municipios con un presupuesto mínimo que a suerte les sirve para poder ellos subsistir y cumplir con la población en tema de cobertura de servicios básicos y gestión muy mínima. Entonces, pretender que en todos los municipios exista un super equipo de turismo, con profesionales de turismo, no existe. En la mayor parte de municipios, tal vez existirá un técnico para el tema de turismo, y no solamente para turismo, sino es turismo, patrimonio, deportes, comunicación, no sé, lo que se les ocurra ponernos, están ahí, y no necesariamente en esos cargos están las personas que han estudiado turismo como ustedes y como yo, sino que vas a encontrar abogados, arquitectos, etcétera. Peor si son cargos de libre remoción, si hablamos de coordinadores o directores, olvídate. Difícilmente encontrarás a alguien que tenga un título de turismo, si no encuentras cualquier persona. Entonces, yo creo que es importante y para nosotras, tanto para mi compañera como para mí desde AME, es importante que los alcaldes puedan concientizarse de esa parte, ¿no? Puedan entender ellos que el desarrollo turístico para los que quieren aplicarlo en su territorio, porque eso también es una cosa, no a todos les convence el turismo, no todos quieren trabajarlo, entonces que ellos entiendan de qué se trata la actividad, cómo puede ayudarles a mejorar y dinamizar la economía de sus localidades, cuáles son los pasos que deben dar básicamente para iniciar. Nosotros, esta nueva administración cuando arrancó, había municipios que ni siquiera tenían hecho un levantamiento de atractivos turísticos, o sea, no sabían ni lo que tenían. Entonces empezamos por ahí a decirles, ok, vamos a hacer un levantamiento de atractivos, vamos a hacer planificación territorial, hagamos planes de marketing, diseñemos productos turísticos con la gente que está, ¿no? A veces técnicos estudiados turismo y en la mayor parte de casos con personas que no tienen ni idea, pero con las que ha tocado trabajar. Entonces sí es un poco en ese ámbito, digamos, es una falencia, porque no hay nadie que pueda exigirles a las autoridades locales que trabajen de tal manera o de tal otra el turismo, o que contraten solamente gente que haya estudiado turismo, no existe. Entonces sí es un tema de concienciarles a ellos como autoridades, tanto a alcaldes como a concejales, de la importancia, de cómo trabajarlo, y eso es una lucha, digamos, que diaria, y para nosotros desde AME, anual realmente, y cada vez que cambian nuestras autoridades, los alcaldes, tratar de nuevamente decirles, nuevamente mencionarles lo que deben hacer, las obligaciones que tienen, etcétera, etcétera. Entonces sí es un poco complejo, pero al menos desde mi perspectiva, yo he visto que los últimos años, probablemente las dos últimas administraciones de las dos últimas alcaldías a nivel país, ha habido un mejoramiento realmente del tema de turismo. Yo trabajo en la AME desde el 2008. Entonces, en esa temporada casi no había mucho interés, o sea, se hacían muy pocas cosas, los municipios que más tenían, digamos, que ganas de trabajar en turismo eran las ciudades medianas, digamos que, por ejemplo, Cuenca, Riobamba, Ambato, o sea, las ciudades que ya sabemos nosotros que casi que se mueven solas en turismo, y se trabajaba con ellas. Pero ahora, te digo, los últimos 8 años más o menos, la situación se ha activado, ha habido interés, han empezado a interesarse, pero es el interés de poco a poco a poco. Yo creo que si el gobierno, adicional a las atribuciones y facultades que nos entregó, nos hubiese dado presupuesto para poder ejercer, sería diferente la situación, ¿no? Porque hay dos figuras en este tema. Primero, la descentralización, que son municipios que sí reciben un presupuesto anual para gestión del turismo, pero solo son 76 municipios,
que lograron suscribir convenios de descentralización hasta el año 2006, 2008, si no estoy mal, y desde el 2016 acá nos entregaron a todos como una atribución, pero sin dinero. Entonces es muy difícil gestionar para los alcaldes, qué sé yo, hacer senderos, poner facilidades turísticas, señalética, si no tienes presupuesto ni para poner, ¿qué te digo? Un buen espacio para recolectar la basura o para hacer tratamiento de desechos sólidos. O sea, para los alcaldes de las ciudades pequeñas, su prioridad es tener mínimo eso, una buena cobertura de servicios básicos que no la tienen. Entonces, difícilmente estarán pensando en turismo cuando las necesidades apremiantes en sus localidades son otras. Pero ese es el pero, ¿no? Que yo lo menciono siempre relacionado a la falta de presupuesto. Quizás si tuviéramos presupuesto del gobierno para los municipios, sería un poco diferente. Se podría trabajar de otra manera y quizá los municipios responderían de mejor forma para desarrollar sus localidades. Para mi criterio, de los 221 municipios que tenemos, no todos son turísticos. O sea, nunca hubo un análisis en el que el ministerio haya dicho, miren, sí, analicemos si estos municipios, qué tan nivel de atractivos tienen, si son atractivos de buena jerarquía o si no lo son. Veamos si qué tal están en cobertura de servicios básicos, veamos qué tal están de catastro, cuántos hoteles, cuántos restaurantes tienen. Nunca se analizó nada, simplemente un día llegaron y dijeron, tengan, estas son las atribuciones para ustedes y verán ustedes cómo las cumplen. Entonces, no hubo un estudio previo, entonces no todos los municipios están preparados para recibir turistas. Eso también es una situación un poco compleja, porque el hecho que tengas por ahí un par de atractivos y estés promocionando de alguna manera no significa que seas un destino de calidad o que cuando te vayan a visitar la gente va a quedar 100% satisfecha, porque el turismo es varias líneas que hay que cubrir, ¿no? Hay que ver el tema de la alimentación, del alojamiento, etcétera, etcétera, y no todos los municipios realmente están en capacidad de ofrecer un servicio turístico de calidad a los visitantes. Entonces, esas son como las limitaciones que nosotros tenemos y puntualmente desde mi espacio de trabajo, es eso, ¿no? Siempre ha sido complicado llegar hasta los alcaldes, convencerles de cómo hacer, de cómo trabajar y de cómo, con la ayuda de ellos, propender al desarrollo. Pero siempre digo, yo les entiendo porque no es fácil ejercer todo lo que nos impusieron sin el presupuesto para poder hacerlo. Listo, muchas gracias. En eso sí, también estoy muy de acuerdo. Bueno, hemos tenido otras entrevistas la anterior semana y la verdad sí nos han mencionado ese mismo tema del presupuesto, así que sí es un tema que preocupante y que lo estamos contemplando bastante, resaltarlo en el proyecto que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias por ese aporte. Y tenemos la Sí. última pregunta. ¿Qué enseñanzas le ha dejado la actual pandemia por el COVID-19 y qué debería tal vez mantenerse? Enseñanzas a nivel turístico, me imagino, ¿no? Sí, ujú, sí. Este, ¿qué te diré? O sea, yo creo que esta pandemia nos ayudó a entender mejor el tema de la importancia de la calidad en el servicio, ¿no? Del hecho de tener un poco de preocupación por estos mecanismos de bioseguridad que había que insertar. Yo creo que siempre debieron estar, el tema de que la gente siempre utilice desinfectantes, de que las habitaciones, en el caso de los alojamientos, estén siempre limpias, que el menaje se cambie a diario, que se laven con tales y tales, qué sé yo, productos que te van a garantizar de alguna forma, que las habitaciones tengan ozono, que te garantice también un poco un ambiente inocuo. Son cosas que siempre debieron estar, pero tuvimos que esperar una pandemia como para poder incluir estas cosas, ¿no? Y procurar que el turista esté bien y procurar
que en el caso de los alimentos los prepares bien, que la gente tenga su red, que la gente utilice guantes si es que los usa, las mascarillas para cocinar, son cosas que antes no, o sea, se supone que debe ser así, pero realmente en cocina no mucho se veía eso. Y ahora hay que hacerlo sí o sí. Entonces yo creo que también el tema de la pandemia ha resultado como una forma de impulsarnos, de entender que la recuperación del tema turístico, al menos la hacemos todos, cada uno desde su ámbito, ustedes como estudiantes, yo como empleada municipal, en el ministerio como empleados públicos del gobierno, la gente que está trabajando en cada una de las áreas del turismo, o sea, le hacemos todos, ¿no? Que sí, cuando viene el turista se puede encontrar conmigo en la calle y preguntarme una dirección, y yo responderle amablemente, utiliza los medios de transporte, es necesario también que la gente de los transportes esté capacitada, que sea amable, entonces el turista se relaciona con mucha gente, o sea, no es que le podemos tener en una cajita atendiéndole perfecto. Para el tema de turismo necesitamos que toda la población esté empoderada de la actividad y que entiendan que es algo que nos va a servir a todos como país. Entonces yo pienso que eso es que deberíamos, lo que hemos aprendido y lo que debemos seguir manteniendo es el tema de los protocolos de bioseguridad, no cambiarnos, no quitarlos, eh, no relajarnos con las medidas, porque como yo les decía, esto está para largo, porque puede ser que en algún momento salga una cepa que las vacunas que ya nos pusieron no le hagan nada, entonces volvemos a cero otra vez. Entonces, no hay ninguna garantía más que lo que nosotros podemos hacer desde nuestro ámbito, lo que nos recomiendan los médicos, que te laves las manos, que utilices la mascarilla, que tengas distanciamiento, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, vivir o tratar de vivir tu vida de manera lo más normal posible y viajar igual y tener las medidas siempre de seguridad pendientes, ¿no? Las personas que están que salen a los espacios abiertos, probablemente igual seguir usando mascarillas, seguir usando el gel, el alcohol, a pesar de que estés en espacios abiertos, tratar de respetar también el espacio de las otras personas. Yo creo que eso sería lo más prudente. Ahora, como ustedes están haciendo esta propuesta de ley, desde el ámbito de los municipios, nosotros también acabamos de enviar ayer nuestras observaciones. Realmente no hay un documento que ya esté listo, que yo pueda revisar y decir, mira lo que han puesto, esto está mal, esto está bien, porque entiendo que están apenas construyendo la ley y que cuando ya la tengan lista, asumo, nos mandarán para revisar y tenemos que tener propuestas. Para nosotros es básico y lo que hemos propuesto desde AME es que se revise bien el tema de las atribuciones y facultades que nos entregaron. Probablemente en la ley podrían rever esto, podrían decir que, ok, vamos a buscar otra forma de que los municipios puedan cumplir con lo que se les encargó, o ver alguna manera en categorizar los municipios como municipios turísticos y a estos apoyarles económicamente, o hacer algún tipo de estudio para ver aquellos municipios que sí tengan potencial y que el gobierno pueda apoyar económicamente. O sea, tratar no de quitar lo que ya nos dieron, sino más bien de procurar que se gestione de mejor manera. Entonces, a eso ha ido enfocado nuestros aportes a la ley, que se tome en cuenta la resolución para la construcción de la ley. Porque si ustedes ven ahora, y de lo que yo he visto, estos casi los primeros 100 días del gobierno, el ministro se ha ocupado mucho del tema de promoción y tú ves se reunió con los hoteleros, se reunió con los restaurantes, se reunió y con toda la gente privada, pero realmente ellos no hacen el turismo lo hacemos todos, entonces no ha habido, yo haya visto una reunión, qué sé yo, con los municipios o con la academia. Conversábamos con Enrique Cabanilla,
están a la espera hace más de 2 meses que les den una audiencia para hablar con el ministro para el tema de un convenio. Nosotros estábamos en la misma línea y no es fácil llegar. Antes con la ministra saliente, en mi caso, yo tenía el número de ella y le podía escribir al WhatsApp, le decía, mire, ministra, tal cosa, tal cosa. Entonces él decía, ay, Gaby, ya, muy bien, ya voy a hacer, ya voy, se canalizaba con ella. Tengo el teléfono del ministro también y le he escrito un par de veces, pero él delega a sus asesores, entonces contacta a un asesor y te dice, sí, que necesitas, bla, 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 y haga esto, haga otro, haga una matriz, mande al correo no sé qué, y ya le daremos la fecha de su reunión, y así estamos. Entonces, sí se ve como que no hay un tratamiento integral de todo lo que es el turismo, sino que él tiene su visión, obviamente, como como desde la línea que él viene, recordemos que el ministro es dueño de una hacienda y tenía alojamiento, turismo rural y todo eso, entonces él, entiendo yo, está tratando las cosas desde su línea, ¿no? Como él lo ha vivido. Probablemente si yo fuera, él haría lo mismo, ¿no? Yo estoy hablando desde mi espacio y quizás si yo fuera ministra me dedicaría al 100% a ayudar a los territorios a mejorar el tema de la gestión turística y quizá no daría mucho oído, quizá no me interesaría mucho por estar reuniéndome con las federaciones, con las asociaciones de turistas, de turismo, etcétera, etcétera, porque yo veo y mi concepción del turismo es diferente. O sea, si bien es cierto, sí, el tener hoteles, restaurantes, en que esta gente de estos gremios esté bien y puedan aportar al turismo, es correcto, pero el turismo yo lo hago desde el territorio. Entonces yo necesito para hacer turismo que mi ciudad tenga buena cobertura de servicios básicos, que mi ciudad sea segura, que mi ciudad esté limpia, que mi ciudad no tenga contaminación, que mi ciudad tenga bonitos atractivos, que mi ciudad esté con buenas vías de acceso, un montón de cosas, porque el turismo se hace en territorio. Entonces a mí de mucho no me sirve reunirme con los hoteleros o con la gente de los restaurantes o con los operadores turísticos, si a la final cada quien ve para su negocio. Entonces es bien difícil y si a eso le sumas que la mayor parte de estas personas están pidiendo que el municipio ya no les cobre las licencias, que no les cobre nada, o sea, quieren la reactivación sin pagar nada. Entonces, es complejo. Entonces, yo como lo veo, al turismo es holístico, es integral, no podemos decir que solo vamos a estar reuniéndonos con tal, que las aerolíneas, o sea, si bien es cierto, eso es importante, pero hay cosas que también son importantes. Entonces, y que no se les ha dado visibilización. O sea, ahorita, realmente, en este punto de la administración, a los 100 días, tanto el sector de los municipios como la academia, no hemos estado integrados en nada. Nos ha tocado esperar. Realmente, yo de la gestión que yo hice, pudieron mis autoridades reunirse con el ministro a las 3 semanas de que él empezó a trabajar en el ministerio. Pero son reuniones políticas y hay un montón de cosas que se quedaron en el aire, que no se han podido tratar y que hemos pedido audiencia nuevamente y que ya, imagínense, ya son 3 meses y nada. Entonces sí es complicado. Yo sé que el tema de ser ministro no debe ser fácil, dada la situación del país y todo el tema, pero sí es necesario tener una visión un poco más global, un poco más integral de cómo es el tema, ¿no? Y entender que todos queremos meter el hombro para sacar adelante el país, ¿no? Cada uno tiene sus intereses, pero al final el objetivo es procurar que el turismo en el Ecuador sea una de las líneas económicas que fortalezca al país, como éramos hace algunos años anteriormente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar desde mi perspectiva, lo que yo he opinado respecto de la ley. Y si ustedes están haciendo una propuesta, procuren hacer una propuesta, como les digo, integral, holística. No nos metamos solo en lo que nosotros como estudiantes queremos o quisiéramos que fuere, sino, o que la academia quisiera que pongamos,
sino también ver todas las aristas, ¿no? Y entendamos también que no solamente estamos los municipios, hay los gobiernos provinciales, ellos tienen sus atribuciones, las parroquias también tienen sus atribuciones, tenemos en el tema privado, obviamente hoteleros, restaurantes, etcétera, etcétera. Tenemos un problema tenaz con los reglamentos de alojamiento y alimentos y bebidas, porque son tan estrictos y tan meticulosos todos esos lineamientos que de nuestros catastros se han visto muy reducidos para poder llegar a categorizarse con tenedores o con tazas, como se le ocurrió al ministro Ponce de León hacer ese reglamento, que a nuestros municipios afectó un montón, porque del catastro que tenían normalmente al que le cobraban la licencia, una vez que tienen que recategorizarse, se baja más de la mitad del catastro, porque ninguno cumple lo que ellos inventaron. Igual si hablamos de alojamiento, las estrellas también, todo ese tema, hay muchas cosas que por hacer, o sea, todos estos reglamentos deben estar elaborados bajo la realidad de nuestro país, como es nuestro país. O sea, no podemos copiar de México, no podemos copiar de Estados Unidos, porque no somos México y no somos Estados Unidos, nuestra realidad es totalmente distinta. Entonces sí es importante que se hagan cosas a medida. Aún persiste, por ejemplo, el tema de los establecimientos que trabajan de forma ilegal. Tenemos un montón de establecimientos ilegales que nadie los regula. Miren que con la ministra anterior se sacó el reglamento para el tema del Airbnb. Nosotros lo revisamos, le dejamos súper bien pulido, mandamos a la ministra y al final son decisiones políticas y no lo sacaron. Porque resulta que no sé, supongo yo no les convenía o no sé qué pasó, igual, y seguimos perjudicándonos en esta manera, porque hay muchos establecimientos de este tipo que no pagan ningún tipo de impuesto o de tasa por subsistir. Ustedes ven esto súper cerca en Tonsupa. Casi toda la parroquia de Tonsupa son edificios de alquiler. Puede ser que yo tenga mi departamento sea mío, pero yo decido rentarlo, pero yo como propietario no estoy pagando nada al municipio por esa actividad de la que me estoy lucrando. Y eso no está bien, porque esa actividad turística debe tener algún tipo de retribución al territorio del que yo me estoy sirviendo. Entonces, se levantaron los propietarios y dijeron que no había que cómo nos van a cobrar, que es el colmo, que sí, que no sé cuánto, y dejaron eso ahí. Entonces, a veces no es que no existe la normativa, sino que no se cumple y priman los intereses políticos por sobre lo que debería ser. Entonces, eso sí es una cosa complicada y tal vez ustedes lo puedan poner también en su propuesta, que se ajuste a la realidad de estos reglamentos en general. Un reglamento de turismo comunitario no tenemos hace años. Tenemos CTCs probablemente, no me acuerdo el número, pero son muy pocos los que están regularizados. Y tenemos un montón de que trabajan sin estar regularizados. Entonces, entiendo yo que se trabajó ese reglamento el año pasado con Turcert y ellos lo terminaron, pero hasta ahora no le vemos. O sea, ya está revisado, ya le mandamos, de todo, pero hasta ahora no lo sacan. Entonces, hay un montón de cosas que se han hecho, pero no se sacan todavía. Ese es el problema, que a veces no es que falte normativa, sino que no la aplican o la dejan en el limbo y eso queda ahí. Entonces, traten de hacer su propuesta bastante integral. A la final, esta propuesta, entiendo yo, va a la ley, a la asamblea, y dentro de la asamblea, nosotros como AME vamos a formar parte de la mesa de revisión de la ley.